Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y con muchas ganas de chismear un poquito sobre lo que está pasando en el mundo de la farándula turca. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, va a tocar el corazón de muchos. Un tema que nos hace recordar viejos amores, viejas pasiones, y sobre todo, un reencuentro que literalmente hizo vibrar las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre Hande y Kerem. Sí, los mismísimos. Los protagonistas de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, reír, y en algunos casos, hasta derramar una que otra lágrima. Y el título del vídeo lo dice todo, Hande y Kerem juntos de nuevo. La emotiva visita que conmovió a todos. Prepárense porque lo que les voy a contar es, bueno, imperdible. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero darles las gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por ser tan increíbles. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y te unas a esta gran familia. Aquí siempre hay chismecito fresco y mucha diversión. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata todo esto de Hande y Kerem juntos de nuevo? Para los que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo fueron pareja en la ficción de Love is in the Air, sino que también llevaron su romance a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja más adorada y comentada de Turquía. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, todo era perfecto. Hasta que, como suele pasar en estas historias, llegó el final. La relación terminó y muchos fans quedaron con el corazón roto. Pero como dice el dicho, el tiempo cura las heridas. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, ese tiempo ha traído consigo algo mucho más positivo que solo cicatrizar heridas, ha traído reencuentros, amistad y mucho cariño. ¿Cómo se dio este reencuentro? Pues, todo comenzó con una visita muy especial. Kerem Bürsin, en un acto de gran cariño y compañerismo, decidió visitar a Hande en el set de grabación de su nueva serie. Imagínense la emoción. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. Los fans, las cámaras de televisión, todos querían saber qué estaba pasando. Y lo que vieron fue pura magia. Las fotos y vídeos que se filtraron muestran a Hande y Kerem sonriendo, abrazándose, conversando animadamente. Se les veía felices, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado. La química entre ellos, esa chispa que enamoró a millones de personas, seguía ahí, latente. Pero esta vez, la química se sentía de una manera distinta, más madura, más profunda, más basada en el cariño y el respeto mutuo. Ahora, ¿por qué esta visita fue tan emotiva? Porque representó mucho más que un simple encuentro entre dos exparejas. Representó la posibilidad de sanar, de perdonar, de dejar atrás el pasado y construir una nueva relación basada en la amistad. Representó la demostración de que a veces es posible mantener una relación cordial y llena de afecto con alguien que en algún momento fue muy importante en tu vida. La visita de Kerem a Hande en el set de grabación generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Muchos expresaron su alegría por verlos juntos de nuevo, por constatar que aún se tienen cariño. Otros, con un poco de nostalgia, recordaron los buenos momentos de la pareja, la magia que transmitían en la pantalla y fuera de ella. Pero más allá de las reacciones de los fans, este reencuentro también dejó claro algo muy importante, la madurez de Hande y Kerem. Ambos han crecido mucho como personas y como profesionales. Han sabido manejar su separación con elegancia, sin dramas ni escándalos. Y ahora han demostrado que son capaces de mantener una relación de amistad, de apoyarse mutuamente y de seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. En las fotos y vídeos que se filtraron, pudimos ver a Hande y Kerem compartiendo risas, hablando con el equipo de la serie, y hasta tomándose fotos con los fans. Fue un momento de pura felicidad, de conexión, de demostración de que el cariño, a veces, trasciende el amor romántico. Además, la visita de Kerem a Hande también fue un gesto de apoyo profesional. Hande está trabajando en una nueva serie, y contar con el apoyo de Kerem, un actor de renombre y experiencia, debe ser muy reconfortante. Es como decir, aquí estoy, para lo que necesites. Cuento contigo. Te quiero bien.
Ahora hablemos un poco más sobre el impacto de este reencuentro en la industria del entretenimiento. La relación entre Hande y Kerem, tanto en la serie como en la vida real, catapultó sus carreras a un nivel internacional. Love is in the Air fue un éxito rotundo en muchos países, y ambos actores se convirtieron en estrellas muy queridas. Su ruptura, por supuesto, generó cierta expectación en sus siguientes proyectos. Con este reencuentro Hande y Kerem han demostrado que son profesionales, que saben manejar la atención mediática y que priorizan el respeto y la amistad. Esto sin duda refuerza su imagen pública y los hace aún más atractivos para el público y para las productoras. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que ambos están enfocados en sus carreras y en seguir creciendo como actores. Kerem sigue cosechando éxitos en diferentes proyectos y Hande está brillando en su nueva serie. Lo importante es que independientemente de lo que pase en el futuro, Hande y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación sana y positiva con alguien que alguna vez fue muy especial en tu vida. Han demostrado que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de que el amor romántico se termine. La visita de Kerem a Hande no solo fue un evento emotivo para los fans, sino también un ejemplo de madurez, de crecimiento personal y de la importancia de mantener relaciones positivas en la vida. Es un recordatorio de que a veces es más importante la amistad que el amor romántico. Y es una lección sobre cómo manejar las separaciones con gracia y respeto. Este reencuentro nos recuerda que la vida da muchas vueltas, y que las personas pueden cambiar, crecer y evolucionar. Nos recuerda que el pasado no define el futuro, y que siempre es posible construir relaciones significativas, basadas en el cariño y el respeto mutuo. Ahora bien, me imagino que se estarán preguntando, ¿qué dijeron Hande y Kerem sobre este reencuentro? Pues, aunque no han hecho declaraciones oficiales, las fotos y vídeos hablan por sí solos. Sus sonrisas, sus abrazos, la forma en que se miran, todo indica que la relación entre ellos es muy buena. Y aunque no lo hayan dicho con palabras, su comportamiento transmite un mensaje claro, que se quieren, que se respetan, y que están felices de seguir siendo parte de la vida del otro, aunque sea de una manera diferente. También es importante destacar el papel de los fans en todo esto. Los fans de Hande y Kerem han demostrado ser muy respetuosos con sus vidas privadas. A pesar de la emoción que generó el reencuentro, han sido cuidadosos al expresar sus opiniones y sentimientos. Han entendido que Hande y Kerem son personas con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. En definitiva, la visita de Kerem a Hande fue un momento especial, lleno de emociones y significado. Un momento que nos recuerda que el amor puede adoptar muchas formas, y que la amistad es un tesoro invaluable. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos tratado. Primero hablamos sobre el reencuentro de Hande y Kerem, los protagonistas de Love is in the Air. Segundo, analizamos la emotiva visita de Kerem a Hande en el set de grabación de su nueva serie. Tercero, exploramos las reacciones de los fans y el impacto de este encuentro en las redes sociales. Cuarto, destacamos la madurez y el crecimiento personal de Hande y Kerem. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de mantener relaciones positivas y basadas en el respeto. Quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que les haya recordado la magia de Love is in the Air. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito y mucha diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.